Permítame saludarlos a todos ustedes, muchachos, y presentarme. Soy el ingeniero Walter Carbón Macasosa, ingeniero de minas con muchos años de experiencia en operación minera, dispuesto aquí para compartir las experiencias con ustedes de tal forma que quede bien claro el, el aspecto de supervisar, de ser supervisor, de tener conocimiento sobre el proceso productivo minero. En realidad ese es un tema muy amplio que tiene que estar bien claro para que ustedes sepan diferenciar las cosas. En realidad, pues en el mundo minero, cuando uno pretende de entrar a la parte operativa, no se puede afrontar estas cosas sin tener conceptos básicos, sin tener conceptos fundamentales sobre la gestión de operaciones mineras. Es por ello que vamos a iniciar con algunos conceptos, como por ejemplo, ¿qué es la autoridad minera competente? ¿No? La autoridad minera competente en nuestro territorio es el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? El MINEM, ¿no? Sí, son sus siglas, que tiene la responsabilidad de direccionar todo el aspecto legal sobre la gestión minera, el cual pues actúa principalmente a través de la Dirección General de Minería, ¿ya? Entonces, el Ministerio de Energía y Minas tiene como objetivos principales promover el desarrollo integral de las actividades mineras, energéticas, normando, fiscalizando, supervisando y, según sea el caso, ¿no?, su cumplimiento, cautelando el uso racional de los recursos naturales en armonía con el medio ambiente. ¿Ya? Ahora, pues ustedes saben de que la minería no se puede ejecutar sin tener en cuenta normas internacionales, como es en este caso, por ejemplo, la gestión minera, la gestión ambiental. ¿Ya? La gestión ambiental está dentro de los primeros rubros, como la seguridad, por ejemplo, ¿no? Operación minera, viene el estudio ambiental y el cierre de minas, ya eso lo vamos a ver posteriormente, ¿no? Otro concepto básico que debemos tener es sobre la Dirección General de Minería. Eh, la Dirección General de Minería es el órgano de línea que autoriza las actividades de exploración y explotación, otorga concesiones de beneficio, transporte minero y labor general, aprueba los programas de inversión y estudios de factibilidad correspondientes y vela por el cumplimiento de los contratos de estabilidad tributaria. Depende jerárquicamente del viceministro de Energía y Minas. ¿De acuerdo? También tenemos que saber qué es la actividad minera. ¿Ya? La actividad minera es el conjunto de acciones destinadas a localizar, extraer y procesar minerales del suelo y subsuelo, como por ejemplo cobre, oro, zinc, entre otros metales y no submetales.
En el ejercicio de las actividades, contempla pues en el literal A del artículo 2 del reglamento y en concordancia con la normatividad vigente, que en este caso vendría a ser el Decreto Supremo 024. También tenemos que conocer qué es una actividad conexa, ¿ya? La actividad conexa está representada, ¿no? O es una tarea secundaria, complementaria o auxiliar que está íntimamente ligada a la actividad principal, ¿no? A la actividad principal, que también está contemplado en el literal B del artículo 2 del presente reglamento, que se realiza de manera complementaria a la actividad minera y que permite el cumplimiento del desarrollo operativo. ¿Qué vendría a ser una unidad minera o unidad de producción? Pues, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver en unas publicaciones UM o también puede ser UP cuando se trata de minería, ¿no? Cuando trata de minería, UM es una unidad minera o unidad de producción. Pero ¿qué es? Es el conjunto de instalaciones con concesiones, labores mineras y áreas auxiliares, subterráneas o cielo abierto. Eh, Nosotros cuando hablamos de unidades mineras, nos estamos refiriendo pues a una unidad minera que puede existir en una zona, ¿no? Eh, una zona donde está operando una empresa minera que tiene dos, digamos, dos concesiones que es de la misma empresa, entonces lo separamos por unidades mineras, ¿no? Esto se lo conoce como el conjunto de unidades económicas administrativas y o concesiones mineras, concesión de beneficio, concesión de labor general, concesiones de transporte minero, en donde se desarrollan las actividades conexas. También tenemos que conocer las etapas que comprenden la actividad minera. La actividad minera, desarrolladas en los emplazamientos en superficie subterráneo de minerales metálicos o no metálicos, se presentan las siguientes etapas, ¿no? La exploración. La exploración, lógicamente, puede ser por diferentes formas, de diferentes formas, ¿no? Exploración manual, exploración mecanizada, como con perforaciones diamantina, ¿no? O exploración por laboreo minero, que en este caso pueden ser trincheras, cruceros, galerías, etcétera, etcétera. Pero ¿qué objetivo tiene la exploración? La exploración tiene el objetivo de darte información sobre la presencia de minerales. Luego tenemos la explotación, ¿no? La explotación ya, hablando así en términos generales, ¿no? Viene a ser la producción del mineral, ¿ya? Producción del mineral. Pero para que tú explotes el mineral, tienes que realizar labores de preparación, labores de desarrollo o labores de explotación propiamente dicha. Por ejemplo, una de la labor específica de la explotación son los tajos. Los tajos son las labores donde ya se encuentra ubicado el mineral, ya se sabe qué cantidad de mineral tienes en ese blog, con cuánto de ley y todas las características, producto de la exploración, ¿no? La exploración te ha dado esa información.
La preparación pues se realiza para nosotros tener preparado ya la explotación del mineralito. Por dónde vamos a ingresar, cómo vamos a atacar, cómo va a ser el proceso de producción. Entonces, eso se refiere al ámbito de explotación. Luego viene el beneficio. El beneficio es el lavado metalúrgico del mineral extraído, preparándose mecánicamente, por concentración, puede ser por lixiviación o por absorción atómica, ¿no? Hay otros métodos más como el Merrill Crowe, puede ser tostación, puede ser fundición, refinación, entre otros aspectos más. Asimismo, tenemos que conocer el almacenamiento de concentrados de mineral. Podemos disponer de canchas de almacenamiento de concentrado, ¿no? O si tenemos en el caso, por ejemplo, del oro o la plata, que son materiales altamente costosos, que tienen buen precio, entonces podemos utilizar el carbón activado, ¿no? Podemos hacer almacenamiento para minerales no metálicos, almacenamiento para relaves, escorias y otros aspectos que nos produzca la producción. Ahora, el mineral no va a salir solito, no tiene pies para que salga. Entonces, entra la etapa de transporte minero. ¿Ya? Afortunadamente en minería podemos hacer el transporte minero por diferentes formas. Podemos hacerlos en forma convencional, como por ejemplo con carros mineros, locomotoras, o podemos hacerlo un poco más mecanizado, donde el transporte sea continuo. En este caso estaríamos hablando de fajas transportadoras. Estaríamos hablando de tuberías o mineroductos, cable carril. No, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de viajar para la zona de Lima, Jauja o Lima, Huancayo. Hay un lugar donde se denomina Oroya. Ha sido la primera capital metalúrgica de Sudamérica. Ahora ya no hay nada, ¿no? En esa zona pueden observar ustedes los cablecarriles, porque el mineral en concentrado llegaba a Oroya, fundían y refinaban, hacían la tostación, el proceso metalúrgico, ¿no? Electrolítico, y separaban lo que es escoria y lo que es el mineral, ¿no? El metal en este caso, con un 99.9 de ley, ¿ya? Entonces allí podemos observar los cablecarriles. Así mismo tenemos la labor general, ¿no? Las labores generales que se realizan como, por ejemplo, ventilación, drenaje de agua, izaje de mineral, izaje de desmonte, izaje de materiales o extracción, entre dos o más concesiones de diferentes titulares de actividades mineras, ¿ya? Luego tenemos las actividades de cierre de minas. Una vez que tú hayas terminado con todo el proceso de operación, ya se acabó el mineralito, ya la vida de la mina quedó en cero, entonces empieza el proceso de cierre de minas. El cierre de minas tiene que ser progresivo y final de componentes y o actividades de cierre de pasivos ambientales, mineros, en la etapa de ejecución de cierre y de reaprovechamiento de pasivos. ¿Esto qué significa? De que la mina que ha sido operado, la mina que ya culminó ya con la operación, tiene que pasar por el proceso de cierre, ¿no? Cuando tú has trabajado en mina, has impactado con, digamos, con desmontes, has hecho tu desmontera,
cuando se ha hecho el tratamiento del mineral, ha pasado por los relaves, has generado relaves. ¿Dónde se almacenaban esos relaves? ¿No? Pues posiblemente hayas ubicado en una zona con hundimiento. Entonces, esas zonas y toda la zona donde ha operado la mina tiene que estar exactamente tal como lo has conseguido antes de iniciar la operación o mejor. Peor no puede ser. Peor no puede ser por ninguna manera. Por eso ahora la ley te exige que presentes un plan de cierre. Luego, veamos entonces las actividades conexas de la actividad minera. Las actividades conexas podemos mencionar como por ejemplo las construcciones civiles, ¿no? Eh, Preparado de campamentos, oficinas, montaje de equipos mecánicos, eléctricos, instalaciones o cuestiones complementarias, como por ejemplo tanques de almacenamiento de agua, instalaciones de tuberías para agua, desagüe, instalación de generadores eléctricos y con ello adoptando un sistema de transporte que no son concesionados. Uso de maquinarias, equipos y accesorios, mantenimiento mecánico, mantenimiento eléctrico, comedores, hoteles, campamentos, servicios médicos, vigilancia, construcciones y otros tipos de prestaciones de servicios. A todo esto se refiere cuando hablamos las actividades conexas. Bien, con con este inicio ya nosotros tenemos una idea o conceptos básicos sobre la minería. Ustedes tienen que conocer estos puntos que hemos tratado. Hay otros puntos más, hay otras cosas más que tienen que conocer, pero eso ya en el trayecto que ustedes van desarrollando la operación minera, allí es donde van a ir recopilando más información y experiencia. Uno de los aspectos primordiales que se tiene que ejecutar es la planificación minera. Como un proceso productivo, la planificación minera. Si ustedes no planifican, no van a poder controlar, ¿no? No van a poder medir. Entonces, tratándose de minería, por ejemplo, si no hay planificación, prácticamente nos estaríamos aventando al mar con los ojos vendados. Por eso es preciso realizar la planificación. Entonces, la planificación minera, el proceso de planificación minera determina qué porción del yacimiento será extraído. Además, cómo y cuándo será procesado. El mineral que ustedes han extraído, ¿cómo lo van a procesar? Lo van a procesar. ¿Cuándo lo van a procesar? En cuanto sale, lo van a aplicar procesos metalúrgicos o qué es lo que van a hacer. Entonces todo eso contempla la planificación minera. La planificación de largo plazo, lo que comúnmente denominamos planificación estratégica, es un proceso interdisciplinario que está compuesto por las etapas de definición de envolvente económicos, determinación del método de explotación, diseño operacional, secuencia de explotación y su posterior evaluación económica, determinándose de esta forma las reservas mineras y el beneficio económico del proyecto. Cuando ustedes hacen la planificación, van a tener que prácticamente diseñar la mina, ver cuántos metros de avances van a hacer en labores horizontales, en labores inclinadas, en labores verticales. En labores verticales, por ejemplo, puede ser chimeneas, piques, ¿no? En labores inclinadas pueden ser rampas, inclinados. En labores horizontales pueden ser galerías, cruceros,
ventanas, etcétera, etcétera. De tal forma de que con esas labores que realizan ustedes, con esa planificación que realizan ustedes, van a dejar prácticamente preparados los tajos. Ya van a preparar los tajos para que vean qué cantidad van a producir. Este asunto de la planificación te lleva a un montón de cosas. Por ejemplo, ¿qué tipo de equipo vas a usar? ¿Cuánto de personal vas a utilizar? Eh, ¿Qué cantidad tienes que producir? Para que cubran todos los gastos que estás haciendo en mina. ¿Cuánto te va a costar tu costo de producción y cuánto va a costar tu mineral? Ahora, eh, con con los precios actuales que se tienen, pues lógicamente hay facilidad para hacer minería donde sea, ¿ya? Donde sea. El precio del oro está sobre los $5.500 la onza. La plata está en $80 la onza, lo que anteriormente fue de $5 la onza de plata. $580 la onza de oro. Ahora, pues imagínense, con este preciazo, todo el mundo quiere ser minero. ¿Ya? Durante el proceso de diseño y secuencia de la mina, la geomecánica juega un rol importantísimo. En el planeamiento, ustedes tienen que considerar el estudio geomecánico. ¿Qué tipo de sostenimiento van a realizar en las labores mineras de acuerdo al estudio geomecánico? De tal forma que ustedes eviten accidentes por caída de rocas. ¿Ya? Es necesario que esté el área de geomecánica. Es muy importantísimo este área. Asimismo, vamos a ver en el proceso productivo las clases de planificación minera. Entre los diferentes autores, lógicamente hay muchos autores que ven este asunto de la planificación, podemos establecer algunas premisas interesantes que facilitarán el entendimiento de la planificación. Por ejemplo, la planificación será un proceso de adaptación a los inevitables cambios o ciclos. Ustedes hacen una planificación, pero a su vez, esta planificación tiene que estar expuesta, tiene que adaptarse a los cambios, porque si ustedes en una mina, por ejemplo, a unos 100, 200 metros de profundidad, encuentran un tipo de roca, han planificado, por ejemplo, hacer sostenimiento con pernos helicoidales. Continúan avanzando a los 300, 400 metros, cambió la roca, se volvió más suave. Entonces quizás ya no van a utilizar pernos, utilizarán malla, shockrete, cuadros de madera, etcétera, etcétera. O sea, tiene que estar adaptado al cambio. ¿Ya? Y cuando dice a cambio de ciclos, por ejemplo, están haciendo un sistema de explotación, puede ser, por ejemplo, el método de corte y relleno. ¿Ya? Relleno con desmonte, se llama relleno detrítico. Pero eso les hace eh, un poco lento el movimiento, la producción. Deciden realizar el cambio, el método de corte y relleno, pero con relleno hidráulico. Va a haber un cambio. Entonces, esta planificación debe estar sujeto, ¿no?, a estos cambios. Dice, la planificación será anticipar al posible futuro. Anticipar al futuro. ¿Qué significa? Si hoy día el precio del oro está a $5.500, la plata a $80, de aquí a un año, digamos así, un año, poniendo un ejemplo, un año, el precio del oro cae a $1.000, la plata cae a $50. Entonces, tienen que ir prediciendo el futuro, cómo va a ser el cambio, qué es lo que van a hacer cuando suceda eso. Eso es la planificación. La planificación será un estilo de dirección, será una actitud mental
y laboral más que de una técnica, ¿no? Técnica pues pueden haber pues, muchas otras cosas, pero la planificación tiene que ser un estilo de dirección. ¿Cómo vas a dirigir la operación? La planificación será una decisión o elección previa. Tienes que tomar decisiones, tienes que elegir cuestiones previas, ¿no? Si tú tomas una decisión correcta, entonces vas a tener alternativas que te van a conducir a solucionar todos los problemas que se presentan. Planificación será no confundir el deseo con la realidad. Tú puedes desear lo mejor, tú puedes desear lo máximo para que cumpla tu planeamiento, pero cuando ya ejecutas, la realidad puede presentarse de diferente manera, ¿no? Pero este cambio no debe ser, ¿cómo les digo? A ver, este cambio no tiene que ser tan agreste, no tiene que ser un cambio si hoy día tengo blanco, va a ser negro. No puede ser un cambio así. Si es blanco, pasará a plomo, de plomo a negro y así. O sea, un cambio progresivo. Estos cambios nos van a dar una visibilidad cuando se hacen los trabajos de exploración. Y efectivamente, cuando se hacen trabajos de exploración diamantina. La planificación deberá llevarse a cabo en función de las áreas en que se tendrá que tomar las decisiones. No solamente el minero va a tener que realizar la planificación, tiene que hacerlo en conjunto con el área de geomecánica, con el área de geología, mantenimiento eléctrico, mantenimiento mecánico, planta concentradora, la parte administrativa. Entonces tiene que ser en conjunto. Veamos a qué se refiere la planificación operativa. Disculpen. Es la que actúa sobre los factores de suministro, conversión, producción y comercialización para lograr los productos requeridos en el tiempo, lugar y precio, así como para promociones y distribución. La planificación operativa se encarga desde la producción del mineral hasta la venta, ¿no? Hasta la venta del mineral. A ti te conviene hacer un proceso metalúrgico para que suba la ley de tu mineral y el precio sea lo que en realidad debe valer tu mineral. ¿Ya? Eh, Suele dividirse a la planificación en función al tiempo. Por ejemplo, tenemos planificación a corto plazo, mediano plazo, largo plazo. Para nosotros, la planificación a largo plazo, pues es la planificación estratégica, ¿no es cierto? Lo dijimos hace ratos. Veamos la planificación administrativa. Por un lado, la planificación operativa y por otro lado, la planificación administrativa. Es la que relaciona las de entradas, o sea, los inputs de la empresa, con los famosos M's americanos, Men, Materials, Machine, Money, Management, ¿no? Estudiando las necesidades y sus distribuciones relativas para lograr el óptimo producto y el equilibrio y armonía entre ellas. O sea, tiene que haber una armonía entre lo que gastas, entre lo que inviertes y lo que ganas. No creo que haya un inversionista que pone su dinero para que pierda. Un inversionista pone el dinero para que gane. Por eso tiene que haber una armonía, ¿ya? Y esa armonía se logra preparando los programas correspondientes de formación de personal, abastecimiento y disponibilidad de materias primas, selección y mantenimiento de procesos y maquinarias, financiamiento, resultados y tesorería, selección y captación de personal directivo, investigaciones tecnológicas y de mercado.
La planificación administrativa tiene que ver toda la parte de financiamiento, ¿no? Parte de financiamiento. Tiene que ver la parte de materiales. Tiene que ver sobre las capacitaciones de personal. Tiene que ver sobre investigaciones tecnológicas, ¿no? En el mercado. Posiblemente están aplicando un método de concentración, un proceso metalúrgico y consiguen otra información de una nueva tecnología, entonces que les da mejores resultados y es más operativo. Como por ejemplo en el Perú hay mineral de muy buena ley de plata, de muy buena ley de mineral de cobre, plomo, zinc, pero ¿cuál es el problema? Que tienen arsénico, alto contenido de arsénico. Y cuando hay contenido de arsénico, ese mineral prácticamente va a costar poquísimo, poco, por más que tenga buena ley, porque uno de los elementos que castiga al precio de la ley es el arsénico, antimonio, mercurio. Son elementos que en realidad emiten problemas para el proceso metalúrgico. Pero afortunadamente ahora ya hay tecnologías por las cuales se puede hacer tratamiento de minerales que tengan estos tipos de elementos. Veamos que la planificación estratégica es la planeación de tipo general proyectada a largo plazo para el logro de los objetivos institucionales de la empresa y tiene como finalidad básica el establecimiento de guías generales de la acción de las mismas. ¿Qué medidas vamos a tomar? ¿Qué alternativas se nos presentan? ¿Qué logros como empresa se va a obtener? El objetivo de la planificación estratégica es sincronizar las condiciones de mercado con los recursos disponibles, con la toma de decisiones coherentes con el objetivo de los inversionistas. Precio en el mercado de los materiales, precio en el mercado de los minerales, cuánto nos va a producir, cuánto nos va a costar producir una tonelada de mineral. Entonces, tiene, tiene que haber un equilibrio, ¿ya? Tiene que haber un equilibrio entre lo que se gasta para la producción y el ingreso por la venta. La planificación estratégica consiste en determinar la dirección que debe tener una organización, o sea, la empresa, para conseguir sus objetivos de largo plazo, en el marco de su visión, misión y valores. La planificación estratégica debe realizar la evaluación de los casos de negocios para su cartera de proyectos. Es muy conocido para todos ustedes cuando se habla de visión, cuando se habla de misión, cuando se habla de valores. Son documentos que forman las empresas mineras, las cuales van a identificarles a nivel mundial, se van a identificar con la zona donde está ubicada la unidad minera. Entonces, esta planificación estratégica se realiza para proyectos en operación. Cuando ustedes tienen el proyecto en operación, realizan su planificación operativa, estratégica. Proyectos de desarrollo, proyectos de expansión. Puede ser de que la mina empezó como pequeña minería y pasa a mediana minería, entonces tiene que hacer una planificación estratégica para proyectos de mejoramiento, para proyectos de exploración. Van a ser nuevas exploraciones, tienen que ser una planificación estratégica. La planificación minera estratégica tiene como objetivo identificar y medir el máximo valor posible para la explotación y procesamiento de los recursos de la operación, considerando las visiones futuras y los objetivos estratégicos de la operación. Si no hay objetivos, si esta planificación no, no apunta a objetivos generales,
y específicos, estamos hablando de una planificación que no tiene sentido, que no tiene ninguna visión, que no tiene ninguna misión. La planificación estratégica genera un planeamiento estratégico, por eso su nombre dice estratégico. Toma en cuenta las decisiones que determinan en gran parte el valor de la operación minera con un nivel de detalle bajo. Generalmente no existe un diseño asociado. Para este proceso de planificación se deben considerar ciertas variables que hay que tener en cuenta, como por ejemplo las reservas. ¿Qué cantidad de mineral tiene? En longitud, en profundidad, hacia arriba, hacia abajo. Cambio de método de explotación. Ya les mencioné, ¿no? Están haciendo una explotación por el método de corte y relleno ascendente con relleno detrítico, pero cambian a ser corte y relleno ascendente con relleno hidráulico. Capacidad productiva. Están produciendo 250 toneladas, pero se van a 350 toneladas diarias. Entonces, la planificación estratégica tiene que generar todos estos aspectos. Macro, secuencia minera, ¿no? Para que ustedes incrementen ya no solamente una empresa con una unidad minera, sino poder ser una empresa con 2, 3 unidades mineras. Aquí veamos pues un pequeño gráfico de los tipos de planificación minera. La planificación operativa contempla la planificación temporal, planificación espacial y la planificación económica. En la planificación temporal estamos hablando de corto plazo, mediano plazo y largo plazo. En la espacial estamos hablando para zonas geográficas, áreas locales, niveles, secciones y cuarteles. Y cuando hablamos de planificación operativa económica, estamos hablando de precio de venta de mineral, las inversiones, rentabilidad, costo, o sea, todo lo que es el aspecto económico. Asimismo, la planificación administrativa, programa de personal, recursos humanos, programa financiero y de tesorería, programa de abastecimiento de materiales para la exploración y recursos, programa de maquinarias, programa de investigaciones, de innovación. Y aquí tenemos los dos tipos de planificación y las subplanificaciones que se debe tener en consideración. Veamos entonces el horizonte que alcanza la planificación operativa. ¿Ya? El horizonte de planificación se define como una herramienta para tratar la incertidumbre dentro de la actividad minera. Por ejemplo, la incertidumbre de los flujos de caja que se sustentan en el plan de minado crece en el tiempo. Es una planificación táctica, dependiendo de la escala de tiempo con que se analice la planificación. Se puede clasificar 3 niveles de planificación. Planificación de largo plazo, conocida también como la planificación estratégica, ¿no es cierto? Orientada a cubrir en su totalidad la vida de la mina. O sea, desde el momento que se va a iniciar hasta el momento que va a finalizar, eso todo es el plan a largo plazo. Planificación de mediano plazo, orientada a cubrir periodos menores a los de largo plazo, generalmente anuales, con desglose mensual. Un planeamiento a mediano plazo que tiene que ir involucrado con el largo plazo, ¿no? Pero con la diferencia de que este planeamiento está siendo orientada a periodos cortos, ¿no? Generalmente es a los años, al año, ¿no? Para el año, y se puede desglosar para los meses. Luego viene la planificación de corto plazo. Está orientada a cubrir producción de la faena a nivel de un día o una semana. Este planeamiento generalmente agarra
la planificación de mediano plazo mensual lo desglosa en semanas y la de la semana lo desglosa en diario. Y el diario lo desglosa en turnos, turno de día, turno de noche. Es la planificación de corto plazo. Aquí sí se ve con detalle qué es lo que vas a hacer efectivamente para que alcances los objetivos. Por ejemplo, si la planificación de mediano plazo de un mes te dice que tienes que producir 20.000 toneladas durante el mes, semanalmente, ¿cuánto vas a producir? Semanalmente vas a producir el promedio de 5.000 toneladas, ¿no es cierto? Si vas a producir 5.000 toneladas diario, ¿cuánto vas a producir? Sería 5.000 entre 7, que es aproximadamente a 600 toneladas, más o menos 650 toneladas diarias. ¿Cuánto vas a producir turno de día? ¿Cuánto vas a producir en el turno de noche? ¿Qué es lo que vas a hacer para que alcances esa producción diaria? ¿Qué tienes que realizar? Esto es ya más operativo. Vamos a revisar un poco de la planificación de largo plazo. Se encarga de generar un plan que abarque toda la vida de la mina. Debe considerar la extracción, ¿no?, desde el presente estado del negocio hasta el agotamiento de las reservas de mineral. O sea, desde el inicio, desde cuando tú tienes identificado la presencia de mineral hasta cuando se acabe. Este plan define aspectos fundamentales respetando lineamientos estratégicos del negocio. Corresponde al mejor escenario generando en la planificación estratégica. Un planeamiento de largo plazo es de carácter táctico. Es de carácter táctico, señores. Táctico estratégico. Es aquel que abarca las actividades de planificación requeridas para el funcionamiento operacional de la mina, ¿ya? Con un nivel de detalle relativamente alto. La planificación de largo plazo contempla las siguientes etapas: análisis de la ley de corte, definición de envolvente económico. ¿Saben qué es la ley de corte? La ley de corte, conocido también como la ley Katov, ¿no?, significa la cantidad en tonelaje y la ley de mineral. ¿Con qué ley de mineral tienes que producir, ¿no?, para que te cubran todos los gastos y te deje utilidad? Esa es la ley Katov. Diseño de infraestructura, análisis de accesos. ¿Cómo vamos a llegar al mineral? ¿Por intermedio de qué labores? O sea, son las labores de preparación. Puede ser galerías, chimeneas, ventanas. ¿Cómo vamos a bloquear el mineral? De acuerdo a la forma como vamos a trabajar. Si es mecanizado, si es convencional o es altamente mecanizado, ¿no? Secuencia de minado. ¿Cuál va a ser la secuencia? ¿Cuáles van a ser los planes de producción y desarrollo? ¿Cómo vas a realizar tú el minado del mineralito que tienes? ¿Qué planes tienes que seguir para que produzcas la cantidad que se ha planificado, ¿no? ¿Y qué labores tienes que desarrollar? Estimación de flotas, evaluación económica de los equipos que tienes que utilizar. Si es convencional, cuántas máquinas perforadoras neumáticas, cuántas palas neumáticas, carros mineros, locomotoras de qué capacidad. Y si es mecanizado, jumbos, ¿no?, scoops, dampers, hacer toda una evaluación económica. La planificación de mediano plazo se encarga de adaptar los modelos que sustentan la planificación de largo plazo, ¿ya?, asegurando la operatividad y el cumplimiento de las metas de producción
para los 2 primeros años, mensual y trimestral. Este plan habitualmente se denomina budget, ¿ya? Entonces, la planificación de mediano plazo va involucrado, va amarrado a la planificación de largo plazo. Tiene como característica la secuencia de micro secuencia. O sea, tú vas a hacer una secuencia de una actividad de tal forma de que lo dividas en micro secuencias. Por ejemplo, les digo, vas a hacer el acarreo de mineral. Ya, vas a hacer el acarreo de mineral. Eso es como una secuencia. La microsecuencia, ¿cuál sería? El carguío. ¿Cómo vas a cargar el mineral? Vas a cargar con scoop, vas a utilizar chutear tolvas, vas a utilizar pala neumática para que cargues el mineral. ¿Qué es lo que vas a hacer? Eso vendría a ser la microsecuencia. Estimación de flotas del sector. ¿Cuántos equipos necesitas? Plan de infraestructura. ¿Qué necesitas? Ventiladores, bombas, cargadores. ¿Qué es lo que necesitas? Proyectos de mejoramiento. Vas a mejorar la producción, vas a mejorar el acarreo y transporte. No lo vas a hacer con locomotoras pequeñas, estás utilizando una locomotora batería, utilizarás locomotora trolley, ¿no? Una locomotora de batería aproximadamente tiene un peso de 6 toneladas que te remolcan carros mineros U35 hasta 10, 12 carros mineros. Pero si vas a hacer un mejoramiento, por ejemplo, vas a utilizar locomotoras a batería, ¿no? Y dejas de lado la batería, vas a utilizar trolley. Entonces son locomotoras de mayor capacidad, 8, 10, 12, 16 toneladas, que ya te jalan carros mineros del tipo Granville de 60, 80, 120, 180 pies cúbicos, o sea, la capacidad es enorme, ¿ya? Presupuesto de operaciones. ¿Cuál va a ser nuestro presupuesto? ¿Cuánto necesitamos para la operación? Luego viene la planificación a corto plazo. Plan operativo enfocado al desarrollo de la mina dentro del mes, con detalle por día. ¿Te dan cuenta? El mediano plazo nos alcanzan de un mes. Ese mes nosotros tenemos que disgregarlo a diario, ¿no? ¿Cuánto va a ser nuestra producción, nuestro avance diario? En esta instancia, la planeación es donde se deben analizar los recursos utilizados en la operación de la mina. ¿Qué recursos cuentas? Locomotoras, palas, scoops, jumbos. ¿Qué equipos dispones para que ejecutes la operación diaria? Para el plan de corto plazo, muchas variables se encuentran previamente definidas y por lo tanto la planificación es más restrictiva. Si bien es cierto, puede sufrir un pequeño cambio, pero es para que mejore, ¿ya? Es para que mejore. Generalmente, esta planificación a corto plazo tiene que cumplirse sí o sí, porque tú ya tienes estudiado, ya tienes toda la información de los equipos que dispones, a los suministros que dispones, el personal con que dispones, los materiales con que dispones, y lo único que te queda es cumplir. Las tareas principales de la planificación de corto plazo son el posicionamiento de equipos principales, que corresponden a la asignación de los equipos de perforación, los mantenimientos, realizar la actualización de índices, señores, índices de operación que utiliza el largo plazo en su planificación de feedback, control de las operaciones con el propósito de cumplir con el presupuesto de operaciones de la mina. Si a ti te han hecho un planeamiento que tienes que cumplir diario 1000 toneladas, ya,
1000 toneladas, eh, con un costo de producción por deciles de $80 diario, por decir, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que cumplir eso. No pueden pasarse a 85, porque ya estarían en pérdida. Entonces, tienen que cumplir lo que se ha programado y lo que se ha presupuestado. Análisis de los eventos de voladura, con el propósito de mantener las condiciones de estabilidad y satisfacer los requerimientos de producción. Se tiene como propósito maximizar la recuperación, minimizar la dilución, mínimo daño al macizo rocoso, mínimo impacto en la infraestructura del entorno y la continuidad de las operaciones. Si a ti te han dicho que, bueno, para que avances una labor, tú tienes que utilizar 40 taladros de perforación de 8 pies, tú tienes que hacerlo con los 40 taladros. No puedes hacerlo con 42, 43. Que hagas con 38 y la efectividad sea mejor, bueno, bien, pero si hace más de 42, estás perdido. Allí vienen los problemas. Allí te van a decir, oye, ¿cómo es? ¿Puedes o no puedes? Porque cuando tú empiezas a dañar el macizo rocoso, significa que vas a tener que utilizar otro tipo de sostenimiento. Quizás estás haciendo sostenimiento con pernos, pero cuando empiezas a dañar el macizo rocoso, vas a utilizar malla, perno, vas a utilizar cimbras, vas a utilizar shockrete. Entonces eso va a incrementar tu costo y no es favorable. Veamos entonces las etapas del proceso de una planificación minera. La planificación debe ser una herramienta para tomar decisiones. Las etapas o pasos que se deben seguir son básicamente los siguientes. Están viendo ustedes que la planificación, ¿no? La planificación eh, es la herramienta principal para tomar las decisiones. Cuando tú haces la planificación, vas a saber, ¿no? Con qué tipo de roca vas a tocar, qué tipo de explosivo vas a utilizar, qué, qué tipo de sostenimiento vas a hacer. O sea, ya estás informado de todo, entonces tomas las decisiones adecuadas, porque ya tienes un estudio geomecánico. Tienes el estudio de los equipos que dispones. Entonces, mantenimiento mecánico, ¿de qué tipo necesitas? Quizás estás utilizando puro scoops. Entonces vas a tener que implementar digamos, un taller de mecánica para equipos scoops. ¿No es cierto? Por eso te ayuda a tomar las decisiones. Entonces, ¿cuáles son esas etapas? Determinación de los objetivos de la actividad minera a conseguir. O sea, tú debes tener ya bien claro el objetivo que sigue este planeamiento. Y una de las etapas es determinar ese objetivo y la actividad minera y cómo lo vas a conseguir. Desglose de los objetivos en subobjetivos. Si tú tienes un objetivo principal de cumplir la producción de las 1000 toneladas diarias, entonces eso tienes que dividirlo en subobjetivos. ¿Qué vas a hacer para que cumplas esas 1000 toneladas de producción? Quizá vas a tener que perforar, vas a tener que hacer limpieza, vas a tener que hacer sostenimiento, en fin, otras cosas más. Desarrollo de las alternativas posibles. No solamente vas a tener una alternativa en la mina. En la operación vas a tener diferentes alternativas, pero tienes que saber decidir cuál. Valoración de las alternativas en tiempo. A eso voy, a eso estoy llegando. Tienes que valorizar qué alternativa es conveniente y en el tiempo necesario, en el tiempo adecuado. Valoración de la alternativa en presupuesto. ¿Cuánto te va a costar? ¿Va a ser mayor o va a ser menor esa alternativa? Si es menor, a buena hora. Elección primordial de la alternativa más conveniente. ¿Cuál de las alternativas? Dos o tres alternativas que se te presentan, ¿cuál es más conveniente? En cuanto a costos, en cuanto a tiempo, en cuanto a seguridad.
Medición de las consecuencias adversas a esta alternativa. Si tú tomas una alternativa, decides por esa alternativa, ¿qué acción adversa vas a tener? O sea, tienes que analizar bien. Tú como un supervisor tienes que analizar, tienes que conocer toda esta alternativa que se te presenta. Y al final, toma de la decisión adecuada, la decisión final. Dimensiones de la planificación. El concepto PIPOS. Quisiera que ustedes presten atención a esto. El anagrama de PIPOS nos permite definir las dimensiones de planificación y corresponden a las letras iniciales de un término en inglés, ¿no? Lo que significa a las dimensiones de una completa y buena planificación. La primera P es philosoph, o sea, filosofía. La I, inputs, entradas. La segunda P, procesos. La O, outputs, salidas. Y la S, system. Traduciendo al sistema o al español sería una filosofía de entradas en el proceso y salidas en el control, con un sistema de control. En forma resumida podemos explicar el significado de cada uno de los conceptos tipos. La planificación como una filosofía, una forma, un estilo de trabajo. En lugar de interpretarse la planificación como una herramienta o simplemente como una técnica, es mejor comprenderla como un modo de dirigir y conseguir la realización de un proyecto, ¿no? Tiene que ser una filosofía, tiene que ser una forma, un estilo. No se puede considerar solamente como una táctica. Así se trata más de un estilo de trabajo que se refleja a todo el ambiente de trabajo y en la propia organización de la empresa. Como tal, este estilo debe ser compartido por todos los miembros. La planificación tienen que conocerlo todos. No se trata solamente de que lo conozcan eh, el gerente general. No, tienen que conocerlo todos. Todos tienen que tener conocimiento de esta planificación. Las entradas o la información para planificar datos necesarios. La información sobre todas las fuerzas positivas o negativas que actúan en el proceso, tales como mercado, competencias, tecnología, gobierno, fuerza laboral, reservas, costos, etcétera, etcétera, representan la base para definir las oportunidades y resistencias, pros y contras. Esa es la que se debe conocer, se debe tener información para hacer la planificación. En base a esto debe combinarse con la información sobre los recursos y los medios propios de la compañía. ¿Cuáles son los medios que dispone la compañía? El conocimiento y la calidad de equipos, del equipo directivo, de los datos de la planta y de los suministros de las maquinarias, así como de otros componentes que determinan la fortaleza y las debilidades de la empresa. Una empresa siempre va a tener sus fortalezas, así como también va a tener sus debilidades. También son informaciones o datos las previsiones, premisas y estaciones sobre el desarrollo presente y futuro de acuerdo con los resultados anteriores de la compañía. Hay que tomar como ejemplo qué ha sucedido en una fecha anterior cuando se aplicó un sistema, un método de planificación. ¿Cuáles han sido los resultados? Eso nos va a servir para nosotros tener una planificación correcta. La planificación como proceso. Más que nada, planificación es un proceso. Planificación es el proceso de formular los objetivos y los
objetivos, así como el desarrollo y evaluación de las alternativas de actuación para alcanzar aquellos objetivos, haciéndolo sobre la base de saber identificar las oportunidades, disminuir las resistencias externas y fortalecer los puntos débiles internos en la empresa. Lógicamente, todas las empresas van a tener partes débiles, van a tener problemas internos, pero eso tiene que saber eh, sobrellevarse y salir adelante. El proceso de planificación puede ser llevado a cabo por las diferentes áreas o grupos de decisiones y también para diferentes horizontes de tiempos, especialmente cuando se trata de grandes empresas o grupos financieros multinacionales, aun cuando al final se consoliden los resultados globales. Entonces, una planificación es el punto de partida para que vean ustedes si efectivamente van a dar resultados con lo que ustedes están planificando, lo que están programando en cuanto al aspecto económico, al aspecto operativo, o sea, aspecto operativo, aspecto administrativo, para que se logren los objetivos. Los resultados de este proceso deben ser unas decisiones que en forma de planes o programas constituyen la base para actuar y así serán unas decisiones de hoy que producirán los resultados que a la dirección le gustaría obtener en el futuro. Es muy importante que ustedes conozcan lo que ha sucedido anterior para que puedan ustedes hacer algunos reajustes y obtener eh, los objetivos hacia el futuro. Salida o resultados de la planificación. Toda planificación va a tener sus salidas, va a tener sus resultados, ¿no? El resultado del proceso de planificación deben ser unos documentos formales que pueden tomar la forma de unos cronogramas parciales o globales que cubran como plazos cortos o largos y que puedan afectar a la compañía como un conjunto o una parte que de ella como una división. Entonces, la salida puede ser de que hayan algunos problemas, ¿no? Que no se hayan tenido en consideración. Entonces va a afectar a la compañía como un conjunto. O tal vez afecte a una parte de la compañía, como por ejemplo puede ser, eh, afecta a la parte económica, ¿no? Un ejemplo muy antiguo y minero será el plan de labores anual como un programa temporal del proyecto minero, que es, al fin y al cabo, otro plan a mayor largo plazo y con un carácter más estratégico. O sea, ustedes planifican qué labores se van a realizar, cuánto va a costar cada metro que se ejecuta, pero por allí van a obtener algunos otros resultados, algunas otras informaciones, el cual va a cambiar esta planificación, ¿no? Entonces tienen que realizar los ajustes necesarios. La planificación como un sistema. El sistema presenta aquí la interdependencia entre el conjunto de los objetivos que deben planificarse y las herramientas útiles y técnicas, así como los procedimientos que son empleados. Como tal, un sistema de planificación se refiere a el qué, cómo, dónde y cuándo. Entonces, una planificación, cuando se trata como un sistema, debemos responder a estas principales preguntas. ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Ya? Por ejemplo, cuando se trata, por ejemplo, de la producción. ¿Qué vamos a producir? Mineral. ¿Cómo vamos a producir? Haciendo perforación, voladura. ¿De dónde? De los tajos. ¿Cuándo? En este turno. Entonces,
nos está conllevando a una planificación como un sistema. Veamos entonces las etapas del, de la actividad minera. Etapas de la actividad minera. Plan de minado anual. ¿Qué vendrá a ser el plan de minado? Es el documento que contiene todas las actividades o acciones a realizar durante el periodo de un año y que comprende, entre otras, la identificación de los límites de las áreas de exploración, preparación, explotación, beneficio y otras actividades inherentes, metodología y parámetros de trabajo, equipos a ser utilizados, presupuestos y costos, personal, medidas de seguridad y salud ocupacional, y posibles impactos en el entorno y medidas a tomar frente a posibles eventos adversos, cuantificando las metas a alcanzar. Entonces, un plan de minado tiene que especificarte, ¿no? Te tiene que especificar qué es lo que tienes que realizar en cuanto a la operación, ¿no? Vas a realizar perforación, voladura, sostenimiento, limpieza, tipo de explosivos, tipos de accesorios, sostenimiento, qué sostenimiento vas a realizar. Y esto te lo especifica el decreto supremo 024. Este es un documento que se tiene que presentar a la Dirección General de Minería cuando se trata de pequeña minería, minería artesanal. Cuando es mediana minería, al ministerio. Y cuando es gran minería, también al ministerio. Pero tiene que especificarte todos los equipos que dispones. Cómo vas a actuar, ¿no? En caso de que se presentan algunas adversidades. Quizás vas a tener tus cabinas de salvataje, vas a tener una serie eh, de herramientas de seguridad que te especifica el decreto supremo 024. Entonces veamos las etapas de la actividad minera. La primera etapa es la exploración. Para que tú empieces una actividad minera, primero tienes que explorar. La exploración lo puedes hacer por el método convencional, por el método mecanizado. Cuando hablamos de una exploración convencional, tú puedes hacer trincheras para que saques muestras, observes la ley, ¿no? Potencia del mineral. Y cuando se trata del sistema mecanizado, puedes hacer una exploración por un sistema de sondaje diamantino. Lo que es más exacto, te va a indicar qué longitud tienes de mineral, qué potencia tienes de mineral, qué ley tienes, cómo es la roca encajonante, techo, piso, hasta qué profundidad llega tu mineral. ¿Hay agua, no hay agua, qué cantidad? O sea, vas a tener mayor información cuando haces tú digamos, un programa de sondaje diamantino. Con esa información tú puedes hacer tu programa tu plan de minado anual, ¿no? Entonces, es una actividad que te va a llevar a obtener buena información. También puedes hacerlo mediante laboreo minero. Ya tienes conocimiento cómo es digamos, eh, la infraestructura mineralizada, ¿no? Pero quieres verlo cómo es en horizontal, por ejemplo, cómo es el comportamiento en horizontal. Para eso exploras con galerías, ¿no? De las galerías sacan las muestras del techo, sacan las muestras y obtienes la ley, la potencia, calidad la roca encajonante. Ahora, si quieres ver cómo es el comportamiento en altura, para están las chimeneas.
Entonces es una exploración también por el sistema de laboreo minero. La segunda etapa es el desarrollo y construcción de la mina y tiene que ver con la inversión en infraestructura, camino, planta, energía y saneamiento. Tiene que verse que, por dónde va a ser el acceso a los diferentes niveles, cómo va a ser nuestra planta, dónde va a estar ubicado, dónde va a estar, digamos, la subestación, ¿no? Dónde va a estar ubicado el campamento, las oficinas. La tercera etapa es la explotación, que consiste en extraer el mineral. Ya esta es la etapa primordial, principal, porque en función de ello tú vas a poder cumplir con las metas que se han especificado en la planificación, en el planeamiento. Esta actividad tiene que ser eficiente porque impacta directamente en la estructura de costos de la empresa y tiene gran relevancia en la rentabilidad de la mina. ¿Se acuerdan que hablábamos de la ley Katov? Justamente eso es lo que nos va a servir aquí en la tercera etapa de explotación. ¿Con cuánto de ley vamos a producir el mineral? ¿Qué cantidad de mineral vamos a producir para que sea rentable la mina? Para que sea rentable. Si no tenemos esa información, pues prácticamente estamos trabajando sin nada estamos trabajando. La cuarta etapa sería el beneficio. Todo el mineral que has producido tienes que llevar a la planta concentradora, a una planta concentradora para que pase por el proceso de chancado. Tú vas a producir de la mina, va a salir el mineral con, digamos que una granulometría de 20 pulgadas más o menos. Eso lo vas a llevar a la chancadora. La chancadora se va a encargar de reducir el diámetro a 2 3 pulgadas, los cuales van a pasar a los molinos. Los molinos se van a encargar de reducir la granulometría del mineral de tal forma que sea factible la concentración. La concentración puedes hacerlo por método de agitación, gravimétrico, utilizando reactivos, etcétera, 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 ¿no? Y luego ya puedes llevarlo a la refinería para que hagan la fundición y saques tu mineral ya en metal al 99.9%. La quinta etapa sería el cierre de mina, que tiene que ver con el desarmado de las instalaciones, recuperación de herramientas empleadas. La sexta etapa sería el poscierre, o sea, tú has hecho el cierre, listo. Luego viene el poscierre que tiene que relacionarse y está directamente relacionada con el cierre y es prácticamente el mantenimiento. Si tú en el cierre, por ejemplo, has considerado en la zona de relave, por ejemplo, has considerado que esté cubierto, bien cubierto, el relave esté bien cubierto, no aparezca por ningún lado, eso tiene que aparecer toda la vida. Y ese es el post-cierre. Hay zonas que posiblemente deben empezar a desmoronarse la tierra agrícola que se echa, ¿no? Entonces, tú tienes que hacer esas correcciones. Por eso se trata del post-cierre. Luego tenemos la exploración. Vamos a ver la exploración. ¿Mm? No hemos avanzado nada, creo. Bien, en la etapa del desarrollo y construcción de la mina, esta fase se culmina con la planificación y se ejecutan los trabajos de infraestructura necesarios para realizar la explotación. Aquí se ve todo lo que se va a necesitar.
carreteras, oficinas, desplazamientos para equipos, para personal y todo lo demás. Es claro de que los trabajos dependerán del método de extracción. Echaderos, por ejemplo, echaderos de mineral. ¿A dónde vas a echar el mineral? ¿A dónde vas a echar el desmonte? Normalmente, forma paralela se realiza la etapa de construcción destinada a establecer la instalación para la extracción, o sea, la chancadora, el procesamiento, la planta de procesamiento, el transporte, caminos, carreteras, el abastecimiento energético, el personal, campamentos. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la explotación de la mina y el ciclo de minado, ya hemos dicho bien claro de que tenemos que ver cuál va a ser el proceso que vamos a establecer en nuestra producción de mineral, ¿no? Desde la perforación, limpieza, acarreo, transporte, perforación, voladura, limpieza, acarreo, transporte y sostenimiento y todo lo demás. Las operaciones unitarias se conocen como las actividades básicas, ejecutadas fundamentalmente con la extracción del mineral, también llamadas operaciones de producción. Están agrupadas normalmente en dos funciones: la rotura o arranque y el manejo del material. O sea, tú vas a hacer la perforación, pero no solamente va a quedar en la perforación, ¿no? Tienes que hacer voladura, o sea, rotura, de tal forma que ese material tenga más facilidad de manejo. La perforación es la primera operación de ciclo de minado, ¿no? En toda minería, el primer ciclo es la perforación. Tú puedes hacer la perforación mediante distintos procesos manuales, como están haciendo los mineros informales, ¿no? Utilizando su perforadora eléctrica, o cuando ya están en la pequeña minería con perforación neumática, utilizando máquinas perforadoras Yacle, Stopper, etcétera, etcétera. O cuando se trata de minería mecanizada, jumbos, ¿no es cierto? El jumbo, diseñando la malla de perforación tanto para frentes como para tajos. Asimismo, se ve la voladura. La voladura. Después de haber hecho la perforación, tenemos que hacer voladura. ¿Qué tipo de explosivo vamos a utilizar en función al estudio geomecánico? De tal forma que no se dañe el macizo rocoso. ¿Será este explosivo de alto poder rompedor, de bajo, mediano poder rompedor, bajo poder rompedor? De alto poder rompedor, por ejemplo, podemos utilizar el ANFO. Mediano poder rompedor, podemos utilizar las emulsiones, los cartuchos de dinamita, dependiendo el grado. Si es de dinamita de 45, 65, que es más fuerte. Si es emulsiones también tenemos emulsiones de 500, 1000, 5000, dependiendo de la calidad del macizo rocoso. ¿Ya? Entonces, para la voladura tenemos que ver qué tipo de iniciación vamos a utilizar, qué tipo de accesorios. ¿Será mecha rápida con Carmex? ¿Será digamos, guías con retardos? ¿No? Asimismo tenemos la ventilación. Una mina que no esté ventilada es prácticamente un cementerio. Si tú tienes equipos diésel, tus equipos no van a funcionar adecuadamente o eficientemente. Tu personal no va a trabajar como debe ser, pero si es una mina bien ventilada, porque tenemos que minimizar el humo, los gases, etcétera, etcétera, de tal forma que nuestros trabajadores y nuestros equipos trabajen adecuadamente. El riesgo. Riesgo posterior a la ventilación del minero mediante una manguera con suficiente presión de agua. Nosotros podemos hacer el lavado de las paredes, el lavado de los hastiales, el lavado de la corona, del frente. Asimismo, podemos utilizar, digamos, las tuberías, ¿no? Las tuberías para hacer el lavado, de tal forma que nosotros detectemos
tiros cortados. Podemos detectar tiros cortados haciendo el lavado del frente con bastante agua y a presión. El desatado de rocas. Señores, el desatado de rocas es un aspecto muy importante que debemos tener en cuenta. Antes de trabajar, durante el trabajo y después del trabajo. Hay que hacer el desatado de rocas constantemente. Ahora, Geomecánica te especifica, de acuerdo al tipo del macizo rocoso, cada qué cierto tiempo tienes que hacer el desatado de roca. ¿Ya? Cuando es roca muy buena, pues, el desatado lo hará pues, empezando a mediada guardia y para que haga ese tu carío. Cuando es regular, por ejemplo, podrás hacer cada hora o cada hora y media. Cuando es roca mala, quizás cada hora. Cuando es roca muy mala, cada media hora, dependiendo del tipo de macizo rocoso. Pero hay que hacer el desatado de rocas haciendo uso de las barretillas. Hay dos tipos de barretillas: barretilla de punta y barretilla de cuña. Hay barretillas de 4 pies, 6 pies, 8 pies, 12 pies, dependiendo de las secciones de la labor en la que estás trabajando. Eso va a ayudar para que nosotros hagamos el desatado adecuado de la roca suelta y evitemos accidentes por caída de rocas. Luego viene la carga. Posteriormente a la voladura, haber ventilado bien, haber hecho el desatado adecuado, iniciamos con el manejo del material. Consiste en limpiar o recoger todo el material producto de la voladura. En minas de gran envergadura, el equipo que se encarga de hacer este trabajo son los HDs, o sea, los cargadores frontales o los scoops, los que van cargados con los damper, ¿no es cierto? Los damper. A diferentes de dimensiones tenemos scoops de 1.5, 2.2, depende de la capacidad, ¿no? Igualito, ¿cómo se llama? Los dampers también tenemos de distinta capacidad. Y si se trata de minería neumática, ¿no? Tenemos los scrapers, ¿no? Para hacer limpieza del mineral, ¿ya? Y para hacer limpieza de frentes tenemos digamos, para las palas neumáticas, ¿ya? Las palas neumáticas. Eso cuando se trata de avances, pero cuando se trata de tajos, los scrapers, o sea, los rastrillos, ¿ya? Los rastrillos. Que también pueden utilizarse ambos, ¿ah? Ambos. Utilizamos scraper y utilizamos, puede ser damper, ¿no? Para el carril un damper o el acarreo. El carril lo podemos hacer por el sistema de tolvas, ¿no es cierto? Formas de trabajar en minería. El acarreo. Para el acarreo, lógicamente, si se trata de pequeña minería, el acarreo podemos hacerlo con locomotoras y carros mineros. Se trata de minería un poco más avanzada, podemos hacer con sistemas de damper o volquetes también, ¿no es cierto? También podemos utilizar skips, ¿no? Los skips son jaulas que se encargan de sacar el mineral, de hacer el izaje. Para eso se utilizan los piques, ¿ya? Explotación de la mina, ciclo de minado. Tenemos las operaciones secundarias. También reciben el nombre de operaciones auxiliares. Tienen un papel protagónico para el apoyo, servicios y soporte necesario para brindar las operaciones primarias. Son operaciones que nos van a ayudar a controlar el macizo rocoso. En este caso, por ejemplo, cuando hablamos de sostenimiento. El sostenimiento nosotros vamos a hacerlo de acuerdo a la calidad del macizo rocoso, que nos va a determinar geomecánica. Y esto está contemplado en el decreto supremo 024, ¿no? Que te dice metro avanzado, metro sostenido. ¿Ya? Si hay un accidente y no has cumplido ese metro avanzado, metro sostenido, vas a tener graves problemas. Entonces tú puedes poner sostenimiento pasivo o sostenimiento activo. Sostenimiento pasivo tenemos los puntales, puntal de seguridad, puntal de línea, los cuadros, cuadro recto, cuadro cónico, sobre cuadros. Y si se trata de sostenimiento activo tenemos, digamos, los pernos splicet o pernos cementados, ¿no? Ah,
Cuando hablamos de sostenimiento pasivo, tenemos el Shockley. El Shockley, por ejemplo, es un sostenimiento pasivo, ¿no? Mm, y hay muchas otros elementos más para sostenimiento, como por ejemplo las cerchas metálicas, sostenimiento pasivo. Todo esto va a estar en función de eh, la evaluación geomecánica. Ahora, cuando hablamos de ventilación, nosotros podemos hablar de una ventilación mecánica o ventilación natural. Pero la ventilación natural solamente llega hasta unos 100 metros, 150 metros, nada más, ¿no? Ahí no utilizas ni ductos ni nada por ni un equipo. Pero cuando hablamos de ventilación mecanizada, ¿no? O ventilación forzada, allí sí tenemos que utilizar ventiladores, como se observa en la figura, ventiladores con su manga de ventilación, de tal forma que se ventile toda la mina y se minimicen los riesgos por intoxicación. Drenaje y suministro de agua. El drenaje de agua, lógicamente, se hacen por intermedio de las cunetas, pero por muchas razones, por ejemplo, eh, en una mina donde la cantidad de agua que se encuentra dentro de la mina es bastante, entonces quizás no vamos a poder drenar por las cunetas, tendremos que utilizar bombas. Por intermedio de bombas tenemos que hacer el drenaje de agua. Ahora el suministro de agua. Si tenemos la facilidad de captar agua, por ejemplo, de una laguna que esté en la parte alta de nuestra mina, entonces es muy sencillo. Sencillísimo, ¿no? Hacemos una captación de agua y empezamos a distribuir por niveles. Nivel uno, nivel 2, nivel 3, hasta donde llegue. Y si por ahí no tenemos esa suerte y tenemos que utilizar el agua de un río, por ejemplo, tenemos que bombear el agua. El agua hay que bombearla a la parte más alta para almacenar en tanques y de allí empezar a distribuir recién, así como si fuese un edificio. Suministro de energía. Nosotros tenemos que suministrar de energía eléctrica a la mina, para los campamentos, para las oficinas, para la misma mina, porque necesitamos cargar baterías, ¿no? Necesitamos hacer funcionar ventiladores, bombas. Entonces, la energía eléctrica es muy importantísima. La topografía es un área de apoyo para la operación. Porque la topografía te va a indicar hacia qué punto te vas a dirigir con una determinada labor. Te van a poner los puntos de dirección y los puntos de gradiente. Señores supervisores, tienen que saber ustedes esto. ¿Qué es punto de dirección? ¿Qué es punto de gradiente? Esto tienen que saber ustedes. El punto de dirección te va a direccionar hacia dónde está yendo esa labor. El punto de gradiente te va a controlar la inclinación de la labor. No te puede decir en negativo ni en positivo, ¿no? Porque si no te vas en positivo vas a salir en una chimenea. O te vas en negativo, ves como si estuvieses haciendo una rampa. Pero si sigue las condiciones de los puntos de gradiente, entonces allí sí vas a ir específicamente con una labor a donde a donde se indica. Asimismo, la topografía nos va a ayudar a hacer el levantamiento de chimeneas, de tajos, van a hacer levantamiento topográfico para tener al día los planos topográficos, para hacer nuevos diseños, para ver cómo estamos avanzando, qué sección estamos realizando de acuerdo a lo que nos han pedido, de acuerdo al planeamiento. Geología. La geología es un punto importantísimo, es un área muy importantísimo en la operación minera. La geología nos va a especificar qué zonas están con buena ley, qué zonas no vamos a producir y lo vamos a dejar. Entonces, la geología nos va a dar ese aporte técnico, llevando sus planos topográficos, porque topografía ya hizo el levantamiento, ¿no? Entonces, llevando los planos topográficos nos van a indicar en qué puntos hay mineral, en qué puntos no hay, está baja la ley. Entonces, el aporte geológico es muy importantísimo. Beneficios del mineral. Concentración.
Los procesos de concentración tienen por objeto enriquecer las menas a especies mineralógicas económicamente útiles de un mineral mediante eliminación de los componentes estériles o ganga y separándose entre sí. Se puede presentar la asociación utilizando entre ello propiedades físicas, características como del mineral, etcétera, etcétera, ¿no? Es la forma como nosotros vamos a separar el mineral, o sea, la parte de buena ley con la parte estéril o ganga o relave, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a obtener el mineral de mejor ley. En el proceso metalúrgico nosotros podemos hacer el lavado, trituración, molienda, homogenización, clasificación y la concentración. Es un proceso, es un proceso que adopta la concentración, las plantas metalúrgicas, ¿no es cierto? Beneficio del mineral, ¿no? Hay que hacer la fundición. Cuando nuestro concentrado podemos llevarlo a una fundición para que lo fundan en el proceso electrolítico para que suban ya no el mineral, sino el metal a un 99.9%. ¿Ya? La refinación, justamente la refinación es mediante proceso metalúrgico, ¿no? Aquí estábamos hablando de procesos pirometalúrgico, electrometalúrgico, hidrometalúrgico. Son tres procesos por los cuales se puede enriquecer más el mineral, ¿no? Separar, cuando nosotros hacemos la fundición, separar la parte líquida que es el mineral de la escoria. Por eso es que ustedes han visto en oro hay unos cerros negros, eso es la escoria. El cierre de minas. Hay que presentar un plan de cierre de minas. Durante la ejecución del proyecto tiene que haber un plan de cierre de minas y tiene que irse cerrando zonas que ya se han culminado. No vamos a esperar terminar la mina para que recién iniciemos con el cierre. No, se tiene que hacer según se va avanzando. Y tiene que hacerse el informe al área que corresponde. Ya para eso está destinado ya una parte económica para hacer el plan de cierre. Conjuntamente con el estudio del impacto ambiental, se requiere un plan de cierre conceptual, seguido por un plan de cierre detallado. O sea, un plan de cierre así indicando qué lugares, qué sitios se va a realizar. Pero un plan de cierre ya más detallado, cómo va a ser, por ejemplo, el cierre de una determinada bocamina. ¿Cómo va a ser? O sea, tiene que ser más detallado, ¿eh? El plan de cierre debe ser actualizado durante la vida operativa de la mina con el fin de reflejar cualquier cambio en el diseño que se pueda obtener. Después del mantenimiento y cierre de la mina, se requiere informes de mantenimiento, monitoreo y seguimiento. O sea, esto se encarga el post cierre. Ya aquí ustedes pueden observar un pequeño gráfico donde se observa en las diversas etapas, desde la prefactibilidad, factibilidad, ingeniería, de detalle hasta o sea, todo el área de ingeniería de detalle, ¿no? Teniendo en cuenta la exploración, construcción, operación y el cierre final, ¿no? La infraestructura de los costos, tenemos la incertidumbre de las condiciones ambientales del entorno, tenemos la incertidumbre de los daños de ingeniería. Entonces, cómo en la etapa de la prefactibilidad y exploración, cómo es alto estas incertidumbres? Según se va operando cuando ya se llegue al cierre, ¿no? Al cierre, la incertidumbre en los costos de cierre y poscierre ya no tiene por qué reflejarse. Ya, eso es lo que demuestra este gráfico que tenemos. Bien, muchachos, en sí, todos estos aspectos es fundamental que ustedes conozcan. Sé que tienen al alcance estas diapositivas. Repásenlo. Alguna
digamos, algo que esté quedando un poco incoherente, no esté quedando claro, tiene usted la posibilidad de llamar a mi celular o llamar al instituto para nosotros poder aclarar lo que necesiten ustedes. ¿Qué funciones tiene el supervisor minero? Señores, esto tienen que tenerlo en mente. Tienen que tenerlo en mente. ¿Ya? El capítulo 6 dice, eh, gerente de seguridad y salud ocupacional. En el artículo 70 de la ley del decreto supremo 024, dice, el ingeniero de seguridad y salud ocupacional es un ingeniero de minas, ingeniero geólogo, ingeniero químico, ingeniero metalurgista, ingeniero de higiene y seguridad o ingeniero de seguridad industrial y minera, de acuerdo a la actividad minera, ¿no? Tiene que ser colegiado y habilitado con un mínimo de 3 años de experiencia en la actividad minera y o en seguridad y salud ocupacional y con capacitación o estudios de especialización en estos temas con una duración mínima de 120 días. Eso es en cuanto al ingeniero de seguridad. En cuanto al supervisor de seguridad y salud ocupacional, el trabajador capacitado elegido por los trabajadores de las unidades mineras con menos de 20 años o 20 trabajadores. El supervisor tiene las mismas obligaciones y responsabilidades del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. Señores, aquí hay un aspecto muy importante. Supervisor es el ingeniero. Ojo, señores, ojo con esto. Supervisor es el ingeniero o técnico que tiene a su cargo un lugar de trabajo o autoridad sobre uno o más trabajadores en la unidad minera con los siguientes perfiles. Si es ingeniero supervisor, es el ingeniero colegiado y habilitado en las especialidades de ingeniería en minas, geología, química, metalurgia, mecánica, eléctrica, electrónica, civil, ambiental y otras especialidades de acuerdo a la actividad minera y conexas desarrolladas, con un mínimo de 2 años de experiencia en la actividad minera y o seguridad y salud ocupacional. Eso es cuando se trata de un ingeniero supervisor. Cuando se trata de un técnico, ¿no? Dice el técnico supervisor debe ser calificado por el titular de la actividad minera. En este caso, ¿quién te va a calificar? Calificado por el titular de la actividad minera o empresa contratista minera. La contrata te puede calificar de acuerdo a su conocimiento, capacitación, experiencia mínima de 3 años y desempeño para organizar el trabajo de la actividad a realizar en la unidad minera, bajo responsabilidad del titular de la actividad minera y empresa contratista minera. Está familiarizado con las regulaciones que se aplica al desempeño de dichas actividades y tiene conocimiento de cualquier peligro potencial o real a la salud o seguridad de la unidad minera. Entonces, el supervisor tiene que ser un técnico. Antes no era así. El supervisor era pues el trabajador de mayor experiencia, el que tenía 15, 20 años de experiencia, ya era el supervisor. Ahora no. La 024 te pide que sea un técnico. Si no es un ingeniero, tiene que ser un técnico. ¿Ya? Entonces ya están viendo ustedes que esto está legalmente reconocido por la 024, pero te dan ciertas características. Capítulo 2.
Supervisores del titular de la actividad minera. Subcapítulo, obligaciones de los supervisores. Artículo 38. Es obligación del supervisor. Ojo. 1. Verificar que los trabajadores cumplan con el presente reglamento y con los reglamentos internos. O sea, tienen que cumplir con la 024 y con el reglamento interno de la empresa. ¿Ya? Eso tienes que verificar. 2. Asegurar el orden y la limpieza de las diferentes áreas de trabajo bajo su responsabilidad. Tiene que haber orden y limpieza en todas las labores mineras que estén bajo tu responsabilidad. 3. Tomar toda precaución para proteger a los trabajadores, verificando y analizando que se haya dado cumplimiento al IPRC, ya, el desarrollo del IPRC, realizada por los trabajadores en su área de trabajo, a fin de eliminar o minimizar los riesgos. ¿Qué es el IPRC? El IPRC es una herramienta de gestión de seguridad. ¿Pero qué significa? Significa identificación de peligros, evaluación de riesgos y las medidas de control. Eso es el significado del IPRC. Por si acaso, es, es una herramienta, ojo, es una herramienta de gestión de seguridad, el IPRC. El estándar, el procedimiento, son herramientas de seguridad. ¿Ya? Cuarto, instruir y verificar que los trabajadores conozcan y cumplan con los estándares y procedimientos que usan adecuadamente el EPP apropiado para cada tarea. Tienen que conocer sus estándares, tienen que conocer sus procedimientos, tienen que utilizar sus EPPs. Pero, ¿quién va a ser el responsable? Tú, el supervisor. Quinto, informar a los trabajadores acerca de los peligros en el lugar de trabajo. Si están, por ejemplo, en un tajo, tú tienes que haber verificado qué peligros se presentan, a qué peligros están expuestos los trabajadores. Y eso te va a ayudar el IPRC. Si ellos han desarrollado un IPRC eficientemente, entonces han detectado todos los peligros. 6. Investigar aquellas situaciones que un trabajador o miembro del Comité de Seguridad o Salud Ocupacional consideren que son peligrosas. Si por algún motivo el trabajador o el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional te dice, mira, ¿sabe qué? En tal sitio hay un peligro que para mí es un peligro latente. Entonces tú como supervisor tienes que ir, acercarte, investigar de qué se trata. Puede ser de que han detectado una roca que está por caer, han hecho lo posible de desatar y no cae, pero está suelta esa roca. Entonces tú inspeccionas, analizas y tomas la decisión. No, si no sale con barretilla, entonces tendremos que utilizar una plasta, un explosivo, ¿no? Para que caiga. O sea, son decisiones que tú tienes que tomar previa investigación, ¿no? Previa investigación del peligro que se presenta. 7. Verificar que los trabajadores usen máquinas con las guardas de protección colocadas en su lugar, por ejemplo, amoladoras, ¿no? Las amoladoras obligatoriamente deben tener guardas. Después, las motosierras. Ahora utilizan motosierras para que corten madera y hagan sostenimiento en la mina. Entonces deben tener sus guardas respectivas y ubicadas, colocadas en el lugar que le corresponde. 8. Actuar inmediatamente frente a cualquier peligro que sea informado en el lugar de trabajo. Inmediatamente tú tienes que acercarte al lugar donde se encuentra el peligro. Si te han informado, tienes que acercarte inmediatamente. ¿Ya? 9. Ser responsable por su seguridad y de los trabajadores que laboren en el área que están a tu mando. Tú tienes que eres el responsable de la seguridad de tus trabajadores. Eres el responsable de tu propia seguridad. 10. Facilitar los primeros auxilios y la evacuación del o los trabajadores lesionados o que estén en peligro.
tú tienes que facilitar los primeros auxilios. Tienes que evacuar a los trabajadores que por allí hayan sido afectados. Si es uno solo, uno solo. Si son varios, a todos hay que ponerlos en un lugar seguro, en un lugar adecuado. 11. Verificar que se cumplan los procedimientos de bloqueo y señalización de las máquinas que se encuentran en mantenimiento. Hay equipos que posiblemente van a estar en mantenimiento, por ejemplo, una pala neumática, un scoop. Debe tener su señalización. Equipo paralizado, equipo en mantenimiento, ¿no? Y debe estar bloqueado con una cinta de peligro, el cual pues te identifica que ese equipo no debe ser o no puede ser utilizado. Paralizar las operaciones, el número 12, paralizar las operaciones o labores en situaciones de alto riesgo hasta que se haya eliminado o minimizado dicha situación de riesgo. Aquí no hay de que tú me sacas el mineral y punto, no sé, compadre, tú verás cómo sea. No, eso ya se acabó, señores. Como supervisor, tú tienes la obligación de paralizar la labor. Tú puedes paralizar la labor, tienes que paralizarlo, ¿ya? Porque para ti primero es la seguridad de tus trabajadores. Aquí no hay que primero la producción, primero el avance. No, no, eso ya no, ya no. Se acabó eso. Ahora primero es la seguridad de los trabajadores. 13. Imponer la, la presencia permanente de un supervisor en las labores mineras de alto riesgo, de acuerdo a la evaluación de riesgo. Por ejemplo, una labor de alto riesgo, izaje o traslado de equipos de un nivel a otro nivel. Son labores de alto riesgo. Tiene que estar un supervisor plantado, permanente, hasta que se culmine con la obra. Una voladura, por ejemplo, una voladura secundaria. ¿Ya? Tú tienes que, si eres tú mismo o pones a un supervisor permanente allí, que nadie ingrese a esa labor hasta que salga la voladura. Lógicamente tienes que ponerte en una zona segura. No te vas a poner cerquita al disparo, pues. Tienes que alejarte por lo menos unos 100, 150 metros, ponerte en una ventana o un lugar perpendicular a la labor donde vas a hacer la voladura. Capítulo 2. Supervisor de titular actividad minera. Subcapítulo obligaciones de los supervisores. Artículo 38. Es su obligación de supervisor. Los supervisores que incumplan los dispuestos en los incisos anteriores, así como las recomendaciones del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, de los supervisores, inspectores o fiscalizadores y o de los funcionarios de la autoridad minera competente u otra autoridad competente en materia de seguridad y salud ocupacional, serán sancionados por su jefe inmediato o por el jefe de área correspondiente. ¿Ya? Cuando incumples todo lo que se ha establecido anteriormente, entonces estás sujeto a sanciones. Artículo 39. Los supervisores de turno salientes deben informar por escrito a los del turno de entrante de cualquier peligro o riesgo que exija atención en las labores sometidas a su respectiva supervisión. Los supervisores del turno entrante deberán evaluar la información otorgada por el supervisor del turno saliente a efectos de prevenir la ocurrencia de accidentes, dando prioridad a las labores consideradas críticas o de alto riesgo. Entonces, el supervisor que sale, tiene que dejar por escrito al supervisor que ingresa, indicando qué labores está en alto riesgo, en qué labor está presentándose tal condición. El que ingresa tiene que llegar primero a esa labor, verificar qué cosa está sucediendo para que minimice los riesgos. Bien, muchachos, yo en realidad espero que esta charla que hemos tenido sirva pues para que ustedes puedan ejercer la supervisión con efectividad. Hay muchas cosas más que tienen que aprender
Estas son los casos, las cosas fundamentales que se les alcanza, los cuales van a dar prioridad para que ustedes tengan un desempeño eficiente. Hay técnicos, un montón. Hay ingenieros, un montón. De la UNI, San Marcos, del centro, de la UPN, distintas universidades. Pero, ¿quiénes serán buenos? ¿Mm? ¿Quiénes serán buenos? Los que se capacitan, los que están constantemente al tanto de toda la actividad minera, qué cosas se presentan, qué cambios ha habido, ¿no? Eso, eso es para que ustedes surjan y cumplan la función que se les especifica como supervisor de forma activa, de forma coherente y no tengan las sanciones como especifica el decreto supremo 024. Especifica bien claro, señores, en el reglamento de seguridad y de trabajo, el reglamento de trabajo, incluso especifica qué sanciones debe tener un ingeniero de seguridad, un supervisor, qué sanciones debe tener. Ahora, por si acaso, hay sanciones muy drásticas, ¿ya? Sanciones muy drásticas. Entonces, es conveniente que ustedes se informen de todo ello para que cumplan su función efectivamente y tal como debe de ser. Yo doy por culminado, no, no por culminado esta conversación que hemos tenido, salvo que haya alguna pregunta, haya algo, muchachos, no, yo estoy dispuesto aquí para poder aclararles lo que desean. ¿Ya?